生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 22. 13 de septiembre de 2025. Una calle solitaria, SPC Glocken City. 15:30 y caminando por las calles de aspecto sombrío del mundo conocido como Gungale Online, una pareja muy improbable que causó confusión y miedo en todos los que los vieron se dirigieron hacia la oficina del gobernador, cerca del centro de la ciudad. Suspirando nuevamente, el chico de la capa miró disculpándose hacia la chica de cabello azul, rascándose la cabeza torpemente. Lo siento mucho. No debe ser agradable que la gente te mire así por mi culpa, déjalos, aprendí a no preocuparme por lo que piensan hace un tiempo, simplemente se encogió de hombros Sinon, prefiriendo no mencionar que últimamente la mayoría de los otros jugadores simplemente salían corriendo en el momento en que la veían, mientras ella enviaba una rápida mirada hacia el chico de aspecto femenino. Hasta ahora, él no había actuado como cualquier otra persona que ella hubiera conocido. Por supuesto, viendo que literalmente no había tenido amigos desde que era muy joven debido al incidente y que su padre había muerto antes de que pudiera recordarlo correctamente, realmente no tenía mucho con qué compararlo, excepto por la población masculina de Go, que parecía estar formada por una concentración del 95% de idiotas que subestimaban o menospreciaban a las chicas que jugaban el juego, y a su único amigo, Kyuji. Y por mucho que estuviera agradecida con el chico por presentarle este mundo y por parecer siempre preocupado por ella, también aceptaba que a veces parecía un poco, demasiado insistente, en muchas cosas. Principalmente cosas que tenían que ver con lo que hacía en su tiempo libre. Este Kirito, por otro lado, parecía ser una extraña mezcla de depresión educada y rareza contradictoria. Dejando a un lado su mala suerte con las apariencias de su avatar convertido, solo le había preguntado sobre el juego y no había intentado hacer nada estúpido o molesto, como ella esperaba de los hombres en el juego. En segundo lugar, no dejaba de suspirar de vez en cuando, una clara señal de que lo que fuera a lo que se refería con la declaración "estoy teniendo una mala semana" realmente lo estaba molestando, pero todavía estaba aquí jugando por alguna razón, quizás para tratar de encontrar algo importante, como ella hizo. Y por último, estaba su absurda afirmación de querer inscribirse en la Bullet of Bullets y no querer comprar ningún equipo, declarando que tengo todo lo que necesito conmigo. Ella solo deseaba que se refiriera a que tenía algún tipo de chaleco antibalas o ropa de combate en su inventario junto con su arma. Después de todo, él dijo que venía de otro juego y que ya estaba acostumbrado a pelear, pero realmente no podía esperar entrar al bot con un ridículo disfraz de superhéroe y con las manos desnudas, ¿verdad? Sacudiendo la cabeza para quitarse esos pensamientos de encima, Sinon decidió que sería mejor no pensar más en eso. Después de todo, ella no era nadie que pudiera impedir que el chico recibiera una paliza virtual si quería, y solo lo estaba ayudando porque había sido lo suficientemente educado. Una vez que comenzaran las preliminares, él sería solo otro enemigo al que tendría que derrotar en su camino para convertirse en la más fuerte. Mientras tanto, el chico de cabello negro se sentía agradecido por finalmente haber tomado la dirección correcta. Se recordó a sí mismo que probablemente debería agradecerle nuevamente a la chica después de que llegaran a la oficina del gobernador. Estaría completamente perdido y sin ninguna información sobre el torneo en el que se suponía que debía participar si no fuera por ella. Sinceramente, dejando de lado sus problemas personales, debería haberse preparado mejor para esto. Se suponía que esto era algo importante. Habían muerto personas y otras estaban en coma, por el amor de Dios. En serio, esto podría considerarse casi un desastre tan grande como cuando intentó hacer el entrenamiento de Saitama. Con una sonrisa algo nostálgica, el niño recordó que podía afirmar con orgullo que había seguido al loco, para alguien de su condición física, régimen de entrenamiento durante 3 meses, 2 semanas y 4 días.
Luego, el quinto día de esa semana, Sugu lo encontró tendido boca abajo en el vestíbulo de entrada de la casa después de regresar de la práctica de Kendo y, después de entrar en pánico y preguntar / gritar con preocupación qué le pasaba, llamó a una ambulancia. Afortunadamente, no tenía nada peor que una severa extenuación como resultado de haber forzado su cuerpo adolescente al límite durante demasiado tiempo. Un par de días de descanso habían sido suficientes para que recuperara la salud perfecta. Y aunque no iba a derribar edificios a corto plazo, se había vuelto un poco más fuerte, así que eso era bueno. Pero no tanto como las reacciones de las chicas cuando se vio obligado a aceptar lo que había estado haciendo cuando el médico se lo pidió. Lo estuvieron regañando por ser tan estúpido durante horas. No sabía que ni siquiera la Silly se podía ser tan dura. Por supuesto, Sugu había sido la que se había enfadado más con él, en parte porque había sido ella quien lo había encontrado y en parte porque ambos habían bromeado a menudo en el pasado sobre que él intentara el entrenamiento de One Punch Man en la realidad. Asuna también estaba notablemente más enfadada que el resto, pero no igual que su hermana exjusticista, dado que ella no era tan comprensiva sobre lo que significaba intentar hacer el entrenamiento de Saitama. Pensar en eso hizo que el chico soltara otro suspiro deprimido. Lástima que su vida no pudiera parecer más como un anime con esos problemas también, de lo contrario, algo absurdamente complejo tonto estaría listo para arreglarlo todo pronto. Pero en realidad, esperar que eso sucediera era infantil y estúpido, por lo que solo podía esperar poder arreglar lo que quedaba de su relación con su hermana adoptiva y su mejor amigo pronto y. Kirito, ¿me estás escuchando? Ya estamos aquí. Parpadeando ante las palabras de Sinon, el jugador se encontró parado en la entrada del edificio de aspecto más futurista, al menos por dentro. La chica de cabello azul estaba parada no muy lejos de él, justo frente a una especie de máquinas de registro de las que le había hablado antes. ¿Estás seguro de que estás en condiciones de intentar participar en este torneo? Sé que es de mala educación intentar entrometerse en los asuntos del mundo real, pero si lo que te pasó es tan malo, entonces tal vez no deberías estar aquí. El BOP es un campo de batalla brutal, y nadie te mostrará piedad incluso si te ven así, ¿sabes? De hecho, lo más probable es que todos se aprovechen de ello. No, está bien, respondió el chico de cabello negro con una pequeña sonrisa, acercándose y comenzando su registro. Tengo que hacer esto. No te preocupes, sé cómo cuidarme solo, pero gracias por el consejo. La francotiradora le dirigió una mirada de sorpresa y rápidamente se encogió de hombros antes de comenzar su propio registro. No se dio cuenta de que Kirito se detuvo por un momento, parpadeando ante la parte del proceso que decía que debía completar cierta información del mundo real si deseaba obtener algunos de los premios especiales del torneo, antes de mirar a su alrededor con una mirada pensativa. Medio minuto después, ambos adolescentes habían terminado y una vez más se miraron el uno al otro. Bueno, entonces, ¿estás listo para esto?, preguntó la chica con una sonrisa desafiante antes de señalar detrás de ella. El jugador la siguió mientras se dirigían al área de espera para los competidores, incluso mientras ella le explicaba un poco más cómo serían las preliminares. Al entrar, Kirito se dio cuenta rápidamente de las muchas miradas que venían de los jugadores de aspecto oscuro y corpulento, que portaban todo tipo de armas de fuego, mirando en su dirección, antes de que muchos se congelaran y miraran hacia otro lado, como si estuvieran asustados al ver a su guía improvisada, lo que lo hizo parpadear. Aunque notó que un par se arriesgó a mirar solo para enviarle miradas incrédulas. Parece que la gente aquí es un poco hostil, comentó distraídamente el chico de la capa, a pesar de que todavía habría permanecido imperturbable incluso si toda la habitación le apuntara con sus armas. Déjenlos, la mayoría son perdedores o idiotas. ¿Qué clase de persona deja que sus futuros oponentes vean qué arma van a usar? Sinon sacudió la cabeza mientras se detenía frente a una puerta y señaló hacia una que no estaba muy lejos. Bien, aquí están los vestuarios. Pueden cambiarse y ponerse su equipo de batalla aquí, pero les sugiero que esperen hasta el último momento antes de equipar sus armas reales, ¿de acuerdo?
Sí, lo entiendo, dijo el chico con una gota de sudor mientras recordaba la explicación de la chica sobre cómo serían teletransportados directamente a sus peleas preliminares, sin estar dispuesto a decirle que no tenía ni necesitaba ningún equipo. Bueno, entonces, buena suerte. No necesito suerte. Yo la hago por mi cuenta, respondió con una sonrisa confiada antes de entrar a la habitación. El jugador, mientras tanto, aprovechó la oportunidad para mirar a los jugadores reunidos, ignorando las miradas burlonas o incrédulas que la mayoría le dirigía mientras trataba de ver si alguien de los que estaban cerca podía ser de Abgun. Conociendo mi suerte hasta ahora, este tipo va a terminar tropezándose conmigo o algo así, suspiró mentalmente el chico mientras miraba al techo. Me pregunto cuánto más loca puede volverse mi vida antes de que termine el día. Oh, ¿aún estás ahí? Espera, ¿por qué no te has cambiado? Al darse la vuelta, Kirito parpadeó varias veces después de ver la ropa de batalla de Sinon. La chica levantó la visera de sus ojos para mirarlo con incredulidad. No hace falta, esta ropa es todo lo que necesito. Además, ahora entiendo por qué no te reíste abiertamente de eso y te habrías convertido en un poco hipócrita. Al abrir la boca, la francotiradora pareció estar a punto de responder algo antes de cerrarla y parpadear. Y bueno, olvídate de eso. Además, parece que estamos en el mismo bloque de batallas, pero en bandos opuestos, así que probablemente no nos volveremos a ver. Espera, ¿eso no significa que nos enfrentaremos en la final?, murmuró confusamente el chico de cabello negro. Sí, sin duda significa eso, pero y volvió a mirar al chico de la capa y decidió sacudir la cabeza. Bueno, buena suerte en cualquier caso, señor superhéroe. La necesitará si quiere entrar en el torneo real. Después de todo, necesita llegar a la ronda final para hacerlo y espera. Si ya clasificaste para el torneo solo por llegar a la final preliminar, ¿cuál es el sentido de la última pelea?, cuestionó Kirito confundido, incluso cuando la chica de cabello azul parpadeó nuevamente, realmente sorprendida. Estaba a punto de intentar dar una respuesta que no hiciera parecer que quienes dirigían ese juego eran tan retrasados mentales como ella a veces pensaba, cuando su cuerpo se desvaneció en una nube de polígonos. El jugador parpadeó una vez antes de que le sucediera el mismo fenómeno. Los preliminares para la bala de balas habían comenzado oficialmente. Y bueno, entonces hagámoslo, murmuró Kirito una vez que apareció en el área abierta, algunos árboles a la distancia, pasto por todos lados y algunas ruinas de aspecto antiguo. Ahora, ¿cómo haremos esto? Y su rostro no delataba nada, el jugador rápidamente saltó a un lado mientras sus instintos le informaban tranquilamente de algo, su capa flameó detrás de él mientras una lluvia de balas provenientes de algún arma automática volaba sobre el espacio que había ocupado hace un segundo. Una vez a salvo escondido detrás de una de las muchas ruinas rotas, el chico de la capa cerró los ojos para calcular rápidamente más o menos desde qué punto había venido el ataque. Bueno, ahora solo necesitaba pensar en qué hacer. Después de todo, si entraba como Superman y dejaba que las balas le salpicaran el pecho sin hacerle daño, lo más probable es que lo descalificaran y lo acusaran de hacer trampa o algo así incluso antes de que comenzara el torneo, y eso no podía permitirlo. Golpear en dirección al tipo y que la explosión resultante lo volara en pedazos estaba, lamentablemente, también fuera de cuestión, por las mismas razones. Lo que significaba, ¿a dónde diablos se fue ese payaso?, susurró el oponente actual de Kirito. El jugador sin importancia de Go estaba casi tan confundido como los espectadores cuando el niño disfrazado de superhéroe había saltado del camino de sus disparos como si los hubiera visto venir, lo que no tenía sentido porque las líneas de predicción ni siquiera habían aparecido. Estoy aquí, comentó rápidamente una voz detrás de él. El chico apenas tuvo tiempo suficiente para dejar que sus ojos se abrieran en estado de shock antes de que alguien agarrara su cabeza y golpeara su cara contra el suelo. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez, y cuando la cabeza del jugador finalmente explotó en polígonos, seguida por el resto de su cuerpo, Kirito se puso de pie con satisfacción y se sacudió las manos. En el área de observación, todos miraron la pantalla con incredulidad, muchos se preguntaban cuándo se había movido el chico allí.
Con suerte, si el jugador continuaba con su actuación y limitaba su fuerza como lo había hecho, todavía se preguntarían sobre eso en sus próximas rondas. Apenas había comenzado a pensar en eso cuando se encontró nuevamente en la sala de espera, luego de que lo anunciaran como el ganador de su partido y le dijeran que estuviera en espera para el próximo mediante un mensaje. Kirito estaba a punto de intentar buscar una pantalla que mostrara cómo le estaba yendo a Sinon en su batalla, antes de que una repentina voz hablara detrás de él. ¿Y eres tú? Al darse la vuelta, el chico de la capa parpadeó antes de mirar hacia arriba. Allí, mirándolo fijamente, había una figura alta, un jugador, pero había algo que simplemente estaba mal en él. Ya fueran sus escalofriantes ojos rojos, su siniestra cara de metal con forma de calavera o el manto de oscuridad absoluta que lo cubría y que le absorbía la vida, la capucha que parecía proyectar sombras etéreas destinadas a anunciar el fin de todas las cosas. ¿Perdón?, preguntó el jugador extremadamente confundido. Te pregunté si eres tú, el verdadero. ¿Eres tú, verdad, Kirito? Preguntó la figura alta y morena una vez más, aunque algo menos tranquila. Sí, tiene que ser tú. Nadie más usaría algo tan estúpido, ¿nos conocemos? Preguntó finalmente el chico de la capa con honesta curiosidad, mirando fijamente sin darse cuenta a la aparición de ojos rojos. El ser alto y oscuro de las sombras y la oscuridad nos enfrentó a la falta. Era demasiado siniestro y malvado para un cliché tan estúpido. En cambio, solo maldijo y gruñó antes de levantar uno de sus brazos siniestros y vendados de rojo desde el interior de su manto y detuvo su mano a solo una pulgada de distancia del Kirito que todavía lo miraba, quien simplemente inclinó la cabeza hacia un lado. El jugador aprovechó ese momento para notar que, justo debajo de su muñeca, sobre los vendajes, había un tatuaje de aspecto familiar de un ataúd ondeando con una enorme sonrisa. Olvídalo. Debe ser solo una estúpida coincidencia. Después de todo, no hay forma de que él se olvide de mí, sí, de ninguna manera, murmuró el misterioso jugador antes de darse la vuelta. De todos modos, te mataré a ti también por usar ese estúpido disfraz. Adiós. Y luego, simplemente se alejó, fundiéndose en las sombras de la habitación, su aura misteriosa y siniestra de alguna manera mucho menos efectiva que cuando entró. Y si ese tipo no es de Adgun, entonces soy un maestro en el arte de conseguir chicas, dijo el chico con cara seria antes de mirar al techo con la misma mirada. Está bien, vida, gracias por eso, de verdad. ¿Hay algo más obvio que quieras arrojarme a la cara? No. Bien, entonces dejaré de hablar solo y llegaré al asunto mucho más importante de averiguar, ¿quién diablos es ese tipo? ¿Y por qué siento que debería conocerlo? El tatuaje, al menos, era un claro indicio de que ese de Adgun era un ex miembro de la Ugin Coffin, pero eso no ayudaba demasiado. Eran un montón de bichos raros y locos en el gremio de asesinos, y los habían atrapado y encarcelado a todos excepto a Po, pero algo le decía al jugador que no había sido el líder siniestramente encantador del gremio. Aún así, eso tampoco era de mucha ayuda. Había muchos miembros en el grupo y no podía recordar a ninguno de ellos por más que lo intentaba, pero algo le seguía gritando que debería conocer al tipo. Si tan solo pudiera recordar cuál era su maldito nombre. Bueno, maldita sea, todavía estás aquí, comentó Sinon mientras miraba al distraído chico de cabello negro con sorpresa, Hécate ahora colgando de su espalda y su espada de fotones de su cintura, no tenía sentido ocultarlas ahora que todos habían visto su primer combate, pero rápidamente frunció el ceño al notar que algo parecía mal con el chico. Oye, ¿estás bien? ¿De qué estás murmurando? Oh, demonios. Gritó de repente Kirito mientras se giraba hacia la francotiradora con una expresión de pánico, haciéndola chillar de sorpresa cuando la agarró por los hombros. Tengo problemas para recordar los nombres de las personas que no me importan. Me estoy volviendo demasiado como Saitama. Parpadeando, el sorprendido jugador se congeló y dejó que el silencio se apoderara de él por un par de segundos, incluso mientras soltaba lentamente a la chica, que lo miraba como si estuviera loco desde detrás de su visor, y se rió débilmente. Ajá, lo siento por eso, sí. Lo siento, Sinon, yo.
Afortunadamente para él, un borrón de teletransportación llevó al chico a su siguiente partida, ahorrándole la molestia de seguir pensando en una excusa que no lo hiciera parecer un completo lunático. Y está bien. Ese tipo realmente tiene problemas, y murmuró la chica de cabello azul mientras miraba fijamente el punto que el jugador había ocupado hace un momento. Simón. Oye, gritó una voz repentina, haciendo que la francotiradora se diera la vuelta para ver una figura familiar que la saludaba y corría a su lado. Espiegel, hola. Me alegra ver que lograste llegar a tiempo, respondió Sinon al ver la forma del avatar de Shinkawa Kyouji. El chico de cabello plateado se detuvo cerca de ella y miró a su alrededor con una expresión conflictiva. Está todo. Dime, ¿quién era esa chica que te sostenía hace un momento?, preguntó el usuario de la ametralladora con un tono algo nervioso. Era un chico. En serio, ninguna chica usaría algo tan ridículo como ese disfraz, suspiró la chica de cabello azul, sin notar la repentina mirada oscura que cruzó por los ojos de su amiga por un momento. En cuanto a quién era, bueno, solo otro participante que conocí antes. Parece afortunado, pero también es muy extraño y no parece tener la cabeza muy bien puesta, así que no espero que llegue muy lejos. Mierda. Ese tipo lo hizo de nuevo. El grito repentino y los murmullos generales que llenaron la habitación hicieron que ambos jugadores parpadearan y se giraran para mirar una de las muchas pantallas, a tiempo de ver cómo Kirito, quien de alguna manera una vez más se había deslizado más allá de la guardia de su oponente sin ser notado, arrojó al sorprendido usuario del rifle sobre su cabeza, obligándolo a soltar su arma antes de comenzar a golpear su cara contra una pared. ¿Y cómo coño hizo eso?, exigió Espiegel con absoluta sorpresa. Eso y no debería haber sido lo suficientemente fuerte para hacer eso si fue lo suficientemente rápido para esquivarlo. No puedes equilibrar a GSTR de esa manera. Y bueno, ¿qué sabes tú?, susurró Sinon mientras una sonrisa desafiante aparecía en su rostro. Este tipo puede ser más de lo que había imaginado, y cualquiera que sea lo que el chico de cabello plateado tenía que decir sobre eso, Sinon no pudo escucharlo, porque fue teletransportada a su próxima pelea en ese instante. Sin embargo, en el momento en que apareció en el campo de batalla, cualquier rastro de su sonrisa anterior desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora mientras corría hacia la primera cubierta que pudo encontrar. Rápidamente, entró en el edificio más cercano y corrió lo más lejos que pudo hasta la cima, desabrochando rápidamente a Hécate de su espalda mientras entraba al techo, posicionando y apuntando el rifle antimaterial hacia la calle principal del área en un movimiento suave, antes de mirar con calma a través de la mira. Cualquiera que la observara habría pensado que su visor haría que eso fuera difícil y molesto. Y si este fuera el mundo real, habrían tenido razón, pero... Activando, susurró la francotiradora cuando de repente pudo ver las firmas de calor del mundo. Y este no era el mundo real. Por eso, el casco modificado se sincronizó con la mira de su rifle y le otorgó una visión nocturna modificada sin ningún problema. Una sonrisa fantasmal tiró del borde de los labios de la chica de cabello azul cuando vio que su objetivo se dirigía a un vehículo cercano antes de que lo suprimiera rápidamente. En ese momento, ella era una con sus armas. No era Asada Shino, una chica en su último año de secundaria. Era Sinon, una de las jugadoras más temidas de Go. La muerte silenciosa y la filo despiadado. Lentamente, con metódica precisión, dejó que su mano se moviera hacia el extraño accesorio rojo y azul que parecía haber reemplazado la zona alrededor del cañón original de su arma. Era un poco más voluminoso que el original, y estaba claro que no pertenecía al arma, pero a ella no le importaba la estética, solo su valor. Y ese cartucho alternativo había valido la pena el mes que tuvo que pasar sin jugar después de haberlo comprado, ya que no pudo conseguir suficiente dinero después para pagar su cuota mensual. Vio cómo su oponente encendía el motor del vehículo militar mientras ella movía el accesorio hacia un lado. Una pequeña ventana emergente en la esquina de la vista UD de la mira telescópica de Hécate le informó, innecesariamente, que acababa de cambiar a munición explosiva. Cuando el auto de su oponente dobló la esquina y parecía listo para acelerar por la calle para intentar pasarla, ella apretó tranquilamente el gatillo mientras apuntaba al frente del vehículo.
Una pequeña explosión fue seguida por una más grande cuando el vehículo explotó, llevándose a su oponente con él. Suspirando, Sinon se levantó mientras desactivaba su visor. No es un desafío en absoluto, veamos si podemos cambiar eso antes de que acabe el día. El sol comenzaba a ponerse cuando la francotiradora de cabello azul fue teletransportada a su última pelea del día. Como siempre, no perdió ni un segundo antes de darse la vuelta y comenzar a correr, observando el área en la que se encontraba, una especie de carretera abandonada llena de vehículos vacíos e inútiles, mientras se sumergía dentro de un viejo autobús escolar y rápidamente se escondía debajo del parabrisas, solo para apuntar rápidamente con Hécate a través de uno de los muchos agujeros del autobús un instante después. Había estado esperando este momento desde hacía un tiempo. Sabía quién era su oponente desde el principio. Ese chico misterioso, que mostró una habilidad y destreza irreales, habiendo derrotado a todos sus enemigos con las manos desnudas. El misterioso Kirito, vestido como un niño disfrazado de superhéroe y actuando como un loco, claramente una estrategia inteligente para engañar a sus enemigos y ocultar su impresionante habilidad. Tenía que darle crédito al chico, incluso ella había sido engañada por un tiempo, pero 3 peleas después de verlo pelear todo había comenzado a tener sentido para ella. Y ahora, aquí estaba, lista para pelear y acabar con él. Tal vez él sería un desafío mayor que los demás. Sería él quien finalmente la ayudaría a ver cuán fuerte se había vuelto sin caerse de una manera absurdamente fácil. ¿Dónde diablos está, de todos modos? Susurró suavemente el francotirador con el ceño fruncido, tratando de captar alguna señal del chico de la capa con el avatar femenino a través del deprimente paisaje, preguntándose si debería cambiar a visión nocturna, cuando un grito inesperado llamó su atención. «Oye, Umi Sinon». «Sí, sé que eres tú, vi cómo dominabas totalmente tus peleas antes» y se escuchó la voz de Kirito desde algún lugar detrás de los autos. «Bueno, quería preguntarte, ¿y de verdad quieres pelear? Porque, como te dije antes, solo quería entrar a torneo, y creo que ambos estuvimos de acuerdo en lo inútil y tonta que es esta batalla final, ya que ambos ya calificaron para la competencia real, pero, de un jugador a otro, solo quería saber si todavía querías». Y el chico de cabello negro fue interrumpido de repente cuando Sinon disparó al tanque de combustible del auto detrás del cual se escondía. Se produjo una explosión masiva, seguida rápidamente por los aplausos de la gente en la sala de espera. «Idiota», gritando sin motivo alguno su posición, susurró decepcionada la chica de cabello azul antes de apartar la mirada de la mira de su rifle. «Supongo que me hice ilusiones de que no». «Está bien entonces», se escuchó de repente una voz extremadamente tranquila desde el otro lado del campo, lo que la dejó paralizada y dejó a todos los que estaban viendo el partido sin aliento. «Hazlo a tu manera». Sinon volvió a mirar a su mira telescópica tiempo para ver al jugador saltar de la cortina de humo negro que había creado la explosión, saltando de un coche a otro y sobre los escombros con extrema agilidad y aparentemente sin ningún esfuerzo. La francotiradora se permitió un segundo de total conmoción antes de apuntar rápidamente y disparar de nuevo, directo a la cabeza. El chico lo movió ligeramente hacia un lado antes de que la línea de predicción terminara de formarse. La bala antimaterial de alto calibre lo pasó de largo y solo le alborotó levemente el cabello. Sin embargo, lo que más desconcertó a Sinon fue que el jugador ni siquiera había parpadeado cuando la bala pasó a su lado, como si fuera solo una ocurrencia de último momento sin importancia. Con un indicio de algo brillando en su interior, disparó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Y cada vez, ella fallaba por una pulgada al chico de cabello negro. La incredulidad y la emoción la llenaban a tal grado que casi pensó que estaba soñando cuando el jugador se estrelló contra el parabrisas del autobús, lloviendo vidrios a su alrededor mientras miraba hacia arriba, viendo su largo cabello y su capa ondeando detrás de él mientras levantaba su puño, echándolo hacia atrás como un dios de la guerra a punto de dar su golpe decisivo, una encarnación de poder incomparable con un rostro hecho de oscuridad y 2 estrellas blancas ardientes por ojos. Por un momento, en lugar de él, la niña vio la poderosa forma de una heroína a punto de blandir su espada para acabar con el mal del mundo.
Sinon miró con total asombro, pero aún con la suficiente conciencia de sí misma para recordar sacar su mano derecha de su cintura. El sonido crepitante de su espada de fotones cobrando vida llenó sus oídos mientras cortaba para derribar a su asombroso enemigo. El borde del plasma se detuvo en seco, justo 1 centímetro antes de tocar la cara del chico. Parpadeando confundida, la francotiradora miró su mano en estado de shock, al ver la mano izquierda enguantada del chico de cabello negro sobre ella, habiéndose movido de alguna manera en menos de 1 milisegundo para detenerla. Y entonces Sinon estaba volando por el aire, habiendo sido arrojada como una muñeca de trapo a través del parabrisas ahora destruido, y estrellándose de cara contra uno de los autos, solo para rodar hacia el suelo, con su HP en rojo. De vuelta en el autobús destruido, Kirito hizo una mueca de dolor al darse la vuelta. Esa no era forma de tratar a una chica, con batalla mortal o sin ella. Mierda, lo siento. ¿Estás bien?, gritó el jugador mientras saltaba del autobús, mirando a la chica que gemía mientras se levantaba. Es solo que, me sorprendí cuando sacaste ese maldito sable de luz de la nada, lo cual es increíblemente genial, por cierto, así que reaccioné por instinto y. Y te estabas conteniendo, murmuró la chica con un poco de asombro, confundiendo al chico mientras lo miraba y levantaba la visera. Sus ojos fríos y letales parecían intentar mirar dentro de su alma. Podrías haber terminado muchas de tus otras batallas más rápido si hubieras hecho algo así, ¿por qué no lo hiciste? Por un momento, Kirito pareció quedarse en silencio y luego envió una triste sonrisa hacia la chica. Porque no lo necesitaba. Este poder mío y no es para usarlo sin razón. Es para proteger a quienes me importan. Como si hubiera estado esperando sus palabras, una ráfaga de aire virtual hizo que su capa se agitara, y el sol poniente detrás de él le dio a su figura un aspecto impresionantemente genial. Y en ese instante, Sinon la miró en estado de shock, la forma del chico siendo reemplazada por la de una chica con gafas reflectantes, máscara de salud y casco de montar, mirándola desde la misma posición, aunque era de noche y estaba en un callejón oscuro. No es un problema. Gente como ellos me recuerdan por qué hago esto, y esta es mi derrota, dijo finalmente la chica de cabello azul, haciendo que el jugador parpadeara sorprendido mientras abría su menú y seleccionaba la opción partido de renunciar. Pero no te equivoques. Cuando nos volvamos a encontrar en el bot, te venceré. Hasta entonces, será mejor que vigiles tus espaldas, Kirito. Y sin siquiera darle tiempo a responder, el francotirador aceptó la opción de renunciar. El chico de cabello negro de repente se encontró siendo teletransportado justo cuando lo anunciaban como el ganador de las preliminares. Sinon, por su parte, estaba pensando profundamente, extremadamente concentrada. Apenas se dio el tiempo suficiente para salir del edificio que era la oficina del gobernador antes de cerrar la sesión. Asada Shino se quitó su amuspere y miró en silencio al techo antes de que una sonrisa similar a la de un tiburón apareciera en su rostro. Finalmente, el desafío que había estado esperando había llegado. Algunas personas se habrían sentido confundidas, o incluso habrían acusado al chico de haber hecho trampa de alguna manera, dada su increíble habilidad en la lucha, pero ella lo sabía mejor. Nadie que fuera tan parecido a ella haría algo así. Es más, él claramente había estado allí solo por una razón específica, algo que debía haber sido importante para él. De lo contrario, no habría estado allí, tratando de entrar en la bala de balas mientras estaba claramente deprimido por algo que le había sucedido en la vida real. Tal vez, si lo venciera, finalmente estaría un paso más cerca de ella y... La chica se levantó lentamente, tomó sus anteojos y se los puso. Luego, miró fijamente el pequeño cajón que se encontraba al otro lado de la habitación. Sin dudarlo, se dirigió hacia él y lo abrió de un tirón. En el interior, la reproducción de una pistola láser de Go, premio que había obtenido del último bot, yacía inocentemente. Shino sintió que su corazón se aceleraba al mirarla. Vacilante, extendió la mano y la recogió. Se sintió mareada, un miedo horrible comenzó a extenderse por su cuerpo y mente mientras todo a su alrededor parecía distorsionarse, lo único que consumía su mundo era esa pequeña pistola en su mano y se detuvo. Todo el miedo, todo el pánico, todo, desapareció.
Parpadeando, la chica de las gafas miró hacia un lado y se dio cuenta de que, en algún momento, su cuerpo se había movido inconscientemente y ahora estaba agarrando con fuerza su boken. Algo entre una sonrisa y un ceño fruncido apareció en su rostro en ese momento. Fue un progreso que la había alegrado mucho, al principio. Mientras llevaba la espada, la sensación de seguridad que le daba, de justicia segura que evocaba el recuerdo de su heroína, su miedo y terror hacia las armas de fuego desaparecían del mundo real tan fácilmente como cuando estaba en Gungale Online. Aún así, sabía que no era suficiente. No podía llevar la espada de madera para siempre, tal vez, y no podía llevarla a todas partes. Tal vez ahora, que no iba a ningún lado excepto a la escuela y, a veces, a un café de la zona, no había ningún problema, pero no podía dejar que se detuviera allí. Si bien era un progreso, gracias a la inspiración que había obtenido de la chica de la bicicleta, era solo un paso hacia la superación final de los fantasmas de su pasado. Ya verás, Kirito, y murmuró la chica de anteojos, con fuego en la mirada. La próxima vez que nos veamos, te espera la pelea de tu vida. Apenas saliendo del hospital y a punto de regresar a casa en motocicleta, Kirigaya Kazuto parpadeó y miró a su alrededor. Por alguna razón, sintió como si alguien se estuviera riendo de otra persona por su culpa. Y él realmente necesitaba ir y hablar sinceramente, como nunca lo había hecho con el consejero de la escuela, con un psicólogo en algún momento. Y 14 de septiembre de 2025. Hogar Kirigaya, cocina. 11:30 y el chico de cabello negro aún podía recordar los días en los que se sentaba a la mesa para desayunar y apenas hablaba con su hermana o, si estaban allí, con sus padres. No se había dado cuenta de lo solitario y triste que solía ser eso hasta que Sugu y él se reencontraron a través de One Punch Man, y es por eso que había apreciado tanto las comidas animadas llenas de una conversación o simplemente charlas ociosas y sonrientes desde que salió de Sao. Por eso, el incómodo silencio que reinaba en ese momento mientras él y su hermana adoptiva desayunaban en silencio, intentando no mirarse fijamente, lo hacía sentir tan deprimido, sobre todo porque, una vez más, era culpa suya. La única diferencia era que ahora era ella la que no quería hablar con él, y él solo podía culparse a sí mismo por ello. Estaba tan ocupado tratando de pensar en algo para intentar empezar a arreglar lo que quedaba de su relación, y salir de su depresión, que casi saltó de su silla cuando la chica de repente habló. Ioni-chan. Ese sí, Sugu. ¿Qué pasa? ¿Y qué haces en ese juego de armas al que te mudaste? Preguntó sin rodeos la joven Kendoka, mirándolo con una mirada muy diferente a la neutral que le había estado dando los últimos días. Casi parecía preocupado Yu. Ya te lo dije a ti y al resto, esa molestia de Kikuoka me pidió que hiciera algunas investigaciones sobre el juego a cambio de dejar de molestarnos, así que yo. ¿Y entonces, por qué necesitabas participar en el torneo PvP más grande del juego? Preguntó Sugua mientras levantaba la tableta que había estado escondiendo en su regazo, mostrándosela al sorprendido jugador, ya que mostraba la lista de participantes de Bullet of Bullets en un sitio sobre eventos importantes del juego, con el nombre de su propio avatar mirándolo desde la pantalla. ¿Qué tipo de investigación requiere que hagas algo así, cuando todos sabemos que podrías ganar con los ojos cerrados si quisieras? Bueno, y sudando a mares bajo el ceño fruncido de su hermana, Kazuto maldijo que había estado tan distraído últimamente que ni siquiera había considerado la idea de que su participación en el maldito box se anunciaría en algún lugar donde sus amigos pudieran verla. Necesito ver los diferentes estilos de juego del juego, así que no hay mejor lugar para ello que un torneo PvP, ¿no crees? Pasaron un par de segundos de silencio, ambos hermanos se miraban en silencio, uno con una expresión indescifrable y el otro rezando a los dioses Gamer para que lo creyera, y cuando Sugua simplemente bajó la mirada, tristemente, haciendo que su mente se detuviera. Oni-chan, y no estás haciendo nada peligroso, ¿verdad? Yo y sé que las cosas no están ni en su mejor momento entre nosotros en este momento, pero hoy no harías algo estúpido otra vez sin decírmelo a mí y a nadie más, ¿verdad?
Mordiéndose los labios, Kazuto tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no dejar que la culpa lo aplastara, recordándose a sí mismo que Kikuoka tenía razón sobre tratar de mantener todo esto en secreto tanto tiempo como pudieran, y descubrir que eso realmente no ayudaba a sentirse mejor. Aún así, se obligó a extenderse sobre la mesa y agarrar las manos de su hermana adoptiva con las suyas, sorprendiendo a la niña mientras sostenía suavemente sus manos. Oye, Sugu, está bien, recuerdas quién soy, ¿verdad? ¿Cómo me llamaste? One Punch Gamer. Soltando una risita al recordarlo, el chico puso su mejor sonrisa de confianza. Nada puede detenerme o lastimarme. Todos los enemigos caen sobre mis poderosos puños. Poniéndose de pie dramáticamente mientras levantaba un puño cerrado para ejemplificar sus palabras, Kazuto de repente se dio cuenta de lo tonto que se veía y se rascó la nuca mientras se sonrojaba. Jejeje, entonces, sí, no hay nada de lo que debas preocuparte, ¿de acuerdo? Saludando torpemente al Kendoka que parpadeaba, el chico se dio la vuelta y salió de la cocina. Te veo más tarde esta noche. Mirando en silencio la dirección en la que se había ido su hermano adoptivo, Sugu frunció el ceño un poco. Ciertamente, el chico todavía apestaba a la hora de guardar secretos bajo presión, tanto como cuando era un niño. Aún así, lo que había dicho era cierto, hasta donde todos sabían y ella lo había visto muchas veces. Nada podría vencerlo mientras fuera el Saitama virtual. Nadie en ese torneo sería capaz de acercarse a él, incluso si todos se unieran y comenzaran a dispararle lanzacohetes. Aún así no pudo evitar tener esa persistente sensación de que algo malo estaba pasando y ella también se sonrojó y miró sus manos, recordando la sensación de Kazuto alrededor de ellas mientras su corazón seguía latiendo como un tambor. Sentimientos encontrados o no, una cosa era segura. Ella todavía lo amaba. Y él también sentía algo por ella, lo que debería hacerlo increíblemente feliz, si no fuera porque había aceptado abiertamente sentir lo mismo por otra persona, que casualmente también sentía lo mismo por él, y luego había dejado en claro que pensaba que no merecía el afecto de ninguna de ellas. Deseando profundamente que la vida no fuera tan complicada como lo era ahora, Sugu decidió que debería intentar hablar con Asuna cuando todos se reunieran para ver esa bala de balas. Ahora que lo pensaba, tal vez debería haberle dicho a Kazuto que iban a hacer eso, ¿verdad? No había pasado ni una semana, pero estaba claro que la situación actual estaba lastimando a todos, y eso necesitaba detenerse. Con un suspiro, la joven Kendoka lamentó que, a diferencia del anime, no había ningún personaje específicamente diseñado para ayudarla a ella y a los demás a salir de este lío felices y sonrientes. En el mundo virtual, Estrella y Yui estornudaron, antes de mirarse completamente confundidos. Mirando a su amiga mientras ella hablaba más de lo habitual, mientras estaba sentada en un columpio de un parque local, Shinkawa Kyuji se encontró no tan feliz como pensó que estaría en tal situación. Pudo haber tenido algo que ver con el hecho de que Shino no hablaba sin parar de él, sino de alguien más. Y luego me arrojó sobre su cabeza como si no pesara nada. Mientras yo todavía sostenía a Hécate. ¿Puedes creer que era lo suficientemente fuerte como para hacer eso? Continuó emocionada la chica de anteojos mientras agarraba los eslabones de la cadena del columpio con los puños apretados. Y luego Oye, Asada-san, ¿y estás bien? Parpadeando ante la interrupción repentina y el tono nervioso en la voz de su única amiga, Shino se giró hacia un lado para ver cómo el chico la miraba con una mirada extrañamente preocupada. Quiero decir, ya has estado hablando de ese tipo, sin parar. Y elogiándolo. Durante casi 20 minutos. Eso y no es propio de ti. Uy, se rió. Murmuró la chica de anteojos mientras miraba hacia arriba, frunciendo el ceño ligeramente mientras pensaba profundamente en ello. Sí, supongo que tienes razón. Es solo que, desde que obtuve a Hécate y comencé a usarla con mi espada fotónica y no he tenido ningún tipo de desafío en absoluto. Incluso sentía que podía estar al mismo nivel de tipos como Yamikaze o Xexeet como un igual y eso me molestó porque sé que todavía no soy tan fuerte como quiero.
Pero ese tipo Kirito y mirando hacia un lado mientras recordaba el momento en que pudo ver un reflejo de su heroína en las palabras del chico, Shino se perdió como una mirada repentinamente oscura atravesó el rostro de Kyuji, y desapareció en el instante en que lo miró. Cuando luché contra él, sentí algo que había olvidado y la euforia de una pelea real. Un verdadero desafío. De repente, una sonrisa depredadora apareció en su rostro. Y cuando lo derrote y gane el Bobby estoy seguro de que encontraré la respuesta que he estado buscando. Comprenderé lo que realmente significa ser fuerte. Y entonces espero que le des una buena patada en el trasero. Asada-san sonrió Kyuji con un tono alegre, acercándose a la chica de anteojos mientras la miraba. Porque y no me gusta cuando actúas así de molesta y no te queda bien gracias por tus preocupaciones. Se aventuró Shino mientras sudaba, ligeramente nervioso por la proximidad del chico. Sonriendo aún más ampliamente, el niño se acercó a la niña de gafas y trató de abrazarla. Sobresaltada por la repentina acción, la fan de la chica de la bicicleta chilló y golpeó al niño entre las piernas con su rodilla derecha. Con un tipo diferente de chillido, uno de dolor impío, Kyuji cayó, sus manos disparadas hacia su entrepierna mientras su amigo de anteojos parpadeaba y se levantaba, presa del pánico y preocupado. Oh, mierda, Shinkawa-kun, lo siento. Es solo que, ya sabes que no soy muy buena con el contacto físico de ningún tipo, así que ya está bien, Asada-san, puedo esperar. Además, esto no es lo más dolorosamente traumático por lo que he pasado en estos últimos meses. Espera, ¿qué? Preguntó confundida la chica mientras lo miraba. Nada. Ahora, ¿podrías ayudarme a levantarme? Necesito llamar a mi hermano por razones, y mientras hacía precisamente eso, Shino no pudo evitar sentir que había algo que no estaba del todo bien. Era media tarde cuando Kirito llegó a la oficina del gobernador. La mayor parte de la ciudad de Glocken parecía estar sumida en la noche debido a los edificios altos y absurdamente cercanos. Ociosamente, notó que varias personas lo miraban mientras caminaba por la habitación, aunque no estaba seguro de si eso era algo bueno o malo. Bueno, aquí estoy. A punto de entrar en una batalla real mortal en un mundo de armas, en una especie de isla con varios paisajes absurdamente difíciles de recorrer, con un asesino en serie que asusta tanto al gobierno que incluso considera la posibilidad de que pueda dañar o matar a personas en la realidad desde el mundo virtual y ande suelto. En silencio, el jugador se preguntó cuándo su vida había empezado a ser tan complicada que sus problemas románticos de adolescente parecían un problema mayor para él que algo así. Suspirando, decidió dirigirse al interior del área principal donde la gente estaría esperando mientras se preparaban para el torneo y encontró con sorpresa un rostro familiar que lo miraba en silencio desde una de las enormes ventanas del edificio. Aparentemente notándolo también, Sinon se dio la vuelta, con la visera levantada sobre la frente mientras sus ojos índigo se posaban sobre su figura. Por un momento, Kirito podría haber jurado que vio una sonrisa parecida a la de un tiburón aparecer en el rostro de la francotiradora, antes de que la ilusión desapareciera y ella simplemente caminara hacia él con su habitual, que él sabía, actitud tranquila. Ah, ahí estás. Espero que estés listo para esto, héroe. A diferencia de las preliminares, el BOB en sí es una verdadera prueba de supervivencia donde solo los más fuertes pueden llegar. Sinon apuntó su sable de luz apagado al jugador y de repente pareció extremadamente seria. Muéstrame que lo que pasó ayer no fue un golpe de suerte. Me aseguraré de igualarte y derrotarte esta vez, así que no te atrevas a perder contra nadie más. Y dicho esto, el francotirador se dio la vuelta y se alejó mientras su bufanda ondeaba detrás de ella. Quedándose allí de pie en silencio durante varios segundos, Kirito de repente miró al techo con una expresión inexpresiva. ¿Por qué siempre me meto en problemas con una chica absurdamente fuerte cuando intento ser un héroe? Como era de esperar, el techo virtual no ofreció respuestas. Isla Ragnarok. También conocida como Isla Ragnarok. Este lugar desolado y hostil, en algún lugar del mar muerto del mundo postapocalíptico de Gungale Online, consta de varios elementos geográficos. Tenía bosques, colinas, desiertos, zonas rurales y urbanas, ríos, praderas y puentes, todo abandonado y destruido, por supuesto.
con las típicas ruinas de una ciudad que alguna vez fue grandiosa en su centro, por supuesto. También fue escenario de la tercera bala de balas. Y, curiosamente, tenía forma aproximadamente circular y unos 10 kilómetros de diámetro. Algún tipo de fuerza superior debe tener un sentido del humor muy extraño. Fue a través de una de las muchas colinas rocosas de la zona por donde corrió Sinón, deteniéndose rápidamente al llegar al mirador que había estado buscando, lo que le permitía una vista perfecta sobre un puente que era la única forma de cruzar el río de esa zona por casi 1 kilómetro en cada dirección. Mientras tomaba posición con su confiable rifle de francotirador, no pudo evitar sentir un poco de molestia por no haber encontrado aún a su rival. Por lo que sabía, Kirito podría haber sido teletransportado al otro lado de la isla como su punto de partida, ya que no era ninguno de los pocos jugadores cerca de ella cuando miró el breve localizador de radar que se le había dado a cada participante del torneo. Aún así, solo esperaba tener la oportunidad de enfrentarse nuevamente al chico de la capa. Sin duda, sería un mayor desafío que los dos idiotas sin nombre a los que había disparado hasta ahora. Sacando todos esos pensamientos de su mente, la chica de cabello azul ajustó su vista con una pequeña sonrisa cuando vio al conocido como Dine, ese idiota con la obsesión de parecer un vaquero, venir corriendo por el puente, antes de darse la vuelta y apuntar su raro rifle de asalto hacia adelante. «Vamos, intenta atraparme», sonrió el hombre mientras se estabilizaba, claramente seguro de que su posición actual y su arma le permitirían acabar con cualquiera que intentara atravesar el puente. Sinón estaba pensando si debería volarle la cabeza de una vez cuando una mano enguantada de repente le tocó el hombro por detrás, haciéndola congelar. «Oye, sí, Kia». La chica no logró completar su grito de sorpresa, o siquiera intentar alcanzar su espada de fotones, porque las manos de Kirito se dispararon tanto a su mano derecha como a su boca, silenciándola mientras la miraba con una mirada de disculpa y súplica. Por cierto, gracias a su posición, su rostro estaba tan cerca que la chica de cabello azul casi podía ver su propio rostro reflejado en sus ojos. «Espera, por favor, no grites. Escúchame, te voy a soltar, ¿de acuerdo? No voy a intentar derrotarte ahora mismo, solo quiero, no, olvida eso, necesito comprobar algo sobre el jugador que viene, Pale Rider, y no podré hacerlo si haces estallar a ese tipo con el sombrero de vaquero antes de que aparezca, ¿de acuerdo?» Incapaz de alcanzar sus armas, Sinón se vio obligada a sentir lentamente mientras se maldecía a sí misma un sinfín de veces. ¿Cómo era posible que el chico se acercara sigilosamente a ella tan fácilmente? Ella se enorgullecía de su instinto de detectar siempre a cualquiera que intentara acercarse demasiado, pero el jugador había sido literalmente como un fantasma para sus sentidos hasta que le tocó el hombro. ¿De qué diablos estás hablando, de todos modos?», susurró con dureza una vez que pudo hablar una vez más, debatiendo mentalmente los pros y contras de simplemente apuntar y dispararle a quemarropa en el pecho antes de que Kirito pudiera reaccionar. «Estamos en medio de un torneo. ¿Por qué querrías controlar a otros jugadores en lugar de vencerlos? Porque es muy importante que veas si este Pale Rider es quien creo que es o no», respondió el chico de cabello negro mientras giraba su vista lejos de Sinón y hacia el puente, sorprendiéndola tanto con su tono como con su rostro. Ella también se giró para mirar al confiado Dine. Era lo que el misterioso chico quería ver, la verdadera razón por la cual había entrado en la bala de balas de la nada a pesar de parecer claramente preocupado por algo importante. Salió de sus pensamientos cuando una figura que solo podía ser Pale Rider dio un paso adelante. Era un hombre alto y flacucho, vestido con ropa de camuflaje blanco y gris y con un casco de aspecto futurista. También llevaba una escopeta mientras avanzaba hacia Dine sin miedo, como si fuera el personaje principal de alguna película. A su lado, Sinón podía escuchar a Kirito suspirar y maldecir al mismo tiempo. «Está bien, entonces no es él. Maldita sea, tendré que recorrer toda la isla para encontrarlo». «¿Qué?», preguntó el francotirador de cabello azul mientras miraba al jugador, como si pensara que estaba diciendo tonterías, cuando una maldad antinatural llenó el aire. Ambos adolescentes se quedaron paralizados, sus miradas se dirigieron una vez más hacia el puente.
habían extrañado algunos de los impresionantes e irreales movimientos que Pale Rider había estado haciendo para evadir las balas de Dine, aunque Kirito sabía que Cílica podía hacerlo mejor con sus propios movimientos ninja, por lo que se sorprendieron un poco al ver al usuario de la escopeta cruzando las vigas de acero de la estructura. Pero su atención, y la de los dos luchadores, quedó totalmente atraída cuando, de la nada, una pequeña nube de oscuridad se materializó en medio del puente. Las sombras negras se solidificaron, tomando una forma humanoide encapuchada en un instante, los ojos color sangre carmesí de alguna manera mirarían a Dine y Pale Rider al mismo tiempo, a pesar de no haber siquiera mirado en su dirección, todavía miraban directamente hacia el río que fluía. De forma antinatural, el oscuro giró la cabeza completamente hacia un lado y hacia arriba, mirando fijamente al usuario de la escopeta congelado. Pale Rider. Tus pecados han sido juzgados. La muerte es tu castigo, anunció con una voz oscura y misteriosa. Y entonces Dine gritó y desató todo el poder de su rifle de asalto contra él. Arma de la muerte movida. Como si fuera una entidad sobrenatural que simplemente imitaba una forma humana, el jugador encapuchado se inclinó hacia un lado, se dio la vuelta y saltó sobre la lluvia de balas antes de materializar una pistola negra en su mano mientras la sacaba de su manto oscuro, disparando solo una vez. La bala impactó al vaquero directamente en la cabeza, haciéndolo caer hacia atrás por el shock, soltando su arma, y una oscuridad impía con forma de telaraña comenzó a extenderse por su rostro, incluso mientras empezaba a temblar y emitir gruñidos de dolor. Aún mirándolo fijamente, Deadgun parecía totalmente inconsciente de cómo el pálido Rider saltó, hizo una voltereta hacia atrás en el aire y se dirigió directamente hacia él, con su escopeta frente a él como una lanza de castigo divino mientras caía sobre la cabeza del hombre encapuchado. Y con un sonido enfermizo, algo salió disparado del manto oscuro de Deadgun, largo y con forma de aguja, empalándolo de lado a lado cuando todavía había 2 metros de caída libre entre ellos, haciendo que el maestro de acrobacia soltara su escopeta por el repentino tirón, el arma cayendo y desapareciendo dentro del jugador encapuchado. Atónito detrás de su casco, Pale Rider miró fijamente la extremidad con forma de tentáculo que estaba atravesando su cuerpo, la punta parecía muy parecida a una aguja antinatural, o un stock. Su mente todavía estaba tratando de procesar qué diablos estaba pasando cuando la cabeza de Deadgun giró 180°, sus ojos carmesí mirarían fijamente su alma mientras su brazo se doblaba en la dirección equivocada solo para apuntar directo a su cara. Otro disparo resonó y el cristal del casco del usuario de la escopeta se hizo añicos, su cuerpo cayó hacia abajo como un muñeco de trapo roto mientras la extremidad con forma de aguja de Darkness regresó al manto de sombra del jugador encapuchado. La oscuridad apenas se estaba extendiendo a través de su cabeza y sus convulsiones comenzaron cuando de repente se quedó flácido y su cuerpo desapareció, una señal de desconexión apareciendo donde había estado. El cuerpo de Dine, que todavía estaba convulsionando y, por alguna razón, tratando de arañar sus ojos, explotó en polígonos y mostró un mensaje similar un instante después. Su cuerpo incorrecto y antinatural volvió a tener una apariencia más humana normal. Deadgun comenzó a hablar nuevamente, aparentemente sin dirigirse a nadie. Soy el juez de los indignos. Soy el miedo de las almas débiles. Soy Deadgun. Su rostro se volvió hacia un lado, la impía mirada carmesí se fijó de repente en lo que parecía un disco holográfico flotando en el aire un poco debajo de él, aparentemente habiendo estado observando toda la escena. Y como diría un viejo amigo mío, es la hora del espectáculo. Sinon recordó que pudo respirar y moverse en el momento en que se pronunciaron las palabras en inglés y vio a la cosa pretendiendo ser un jugador levantando su arma hacia la holocámara. Entonces, sintió una ráfaga de movimiento a su lado y su mundo se sacudió por segunda vez en el último minuto cuando Kirito saltó por el aire como un meteorito viviente, saltando más de 20 metros sin esfuerzo y estrellándose al final del puente con un poderoso estruendo, el suelo virtual agrietándose a su alrededor. ¿Qué? Murmuró el francotirador congelado mientras intentaba darle sentido a lo que estaba sucediendo. Deadgun, por su parte, había detenido su movimiento para destruir la cámara holográfica a favor de girarse y mirar fijamente al chico de la capa, con un indicio de algo parecido a una sorpresa destellando por un momento en sus ojos inhumanos.
Se fue tan rápido como llegó, la diversión y el júbilo oscuro lo reemplazaron mientras miraba el rostro enfurecido del jugador mientras se levantaba. Jeje, y sabía que eras tú. Kirito ni siquiera le dio la oportunidad de hablar, cruzando la distancia que lo separaba en menos de un segundo y golpeando el cuerpo del jugador encapuchado. Su manto pareció rasgarse por la presión mientras era enviado a volar por el aire varios metros, dirigiéndose directamente hacia las vigas de metal al costado del puente. Y se detuvo, la oscuridad salió disparada de él mientras su manto se regeneraba y lo anclaba de nuevo al suelo. La conmoción en el rostro del chico de cabello negro solo crecía mientras el agujero que había hecho con su puño se cerraba. Zarcillos de masa negra lo llenaban sin esfuerzo. Hubo una pausa eterna mientras la cabeza de Deadgun, que se había doblado hacia atrás por el golpe, se enderezó lentamente, su mirada carmesí fijándose en el congelado Kirito. Él empezó a reír. Luego, se arrojó del puente, y zarcillos de oscuridad salieron disparados de su cuerpo hacia el jugador mientras comenzaba a caer al agua, antes de que todo su cuerpo desapareciera. Demasiado tarde, el sorprendido niño se dio cuenta de que de alguna manera se había vuelto invisible cuando sintió innumerables extremidades con puntas de aguja que no podía ver atrapar su cuerpo, arrastrándolo hacia el agua mientras el enorme chapoteo en el río indicaba que Deadgun acababa de caer en él. Logró escuchar a Sinon gritar su nombre antes de hundirse de cara en el agua, todavía demasiado sorprendido por la imposibilidad de reaccionar. Su enemigo se hizo visible nuevamente, con ambas manos fuera de su manto mientras apuntaba con su pistola negra y lo que Kirito reconoció como una escopeta completamente negra, idéntica a la escopeta de Pale Rider. Adiós, héroe. Ambas armas disparadas. Sentada en la casa alquilada que la Asociación de Héroes Unidos tenía en Ciudad Yggdrasil, Asuna miró en silencio a Fafnir Svan y a Lucidator mientras esperaban que llegara el resto, para sentarse a ver juntos la bala de balas. Vagamente podía sentir los ojos preocupados de Argo y los demás sobre ella, y una parte de la chica deseaba poder atribuir algo así a su confusión sobre cómo habían quedado sus viejas espadas cuando todo lo demás de los inventarios de todos había sido eliminado, debido a ser incompatible con Halo, en el momento en que transfirieron sus cuentas. En ese entonces, había logrado ignorarlo por la rareza habitual que sucede alrededor de Kirito cuando revelaron los eventos de lo que sucedió dentro del árbol del mundo el día que se enfrentaron a Oberon. Lo único que no le había contado a nadie, ni siquiera a Kirito, era su encuentro con esa cosa. La entidad. La verdadera razón por la que, de alguna manera, había recuperado sus espadas cuando las necesitaba y se había transformado de esa manera que, como había descubierto más tarde, era un claro paralelo al personaje llamado Genos. No era porque no confiara en sus amigos, sino porque quería olvidarse de eso, más aún después de haber visto cómo sus espadas seguían allí cuando consiguió su nuevo avatar Undine. Incluso el recuerdo de esa criatura la hacía temblar de una manera que Sugou nunca había sido capaz de hacerlo. Y al pensar en el bastardo, la Undine sintió que una sonrisa fantasma se dibujaba en sus labios al recordar cuando le dijeron que probablemente pasaría el resto de su vida, lo que le quedara cuando saliera de prisión, en una silla de ruedas, y que el daño a sus nervios que su sensei le había infligido sin saberlo había sido demasiado grande después de que los efectos de las drogas que había usado en sí mismo desaparecieran, y que al final solo habían empeorado las cosas para él. Irónico y patético, justo como ella esperaba que terminara. Haciendo una mueca de dolor al recordar cuando besó al chico de cabello negro, antes de saber todo sobre el asunto con su hermana adoptiva prima, Asuna finalmente decidió envainar sus espadas y guardarlas en su inventario. No debería haberlo abofeteado. Sí, la había sorprendido, incluso la había lastimado un poco, cuando él había aceptado tener sentimientos no solo por ella sino también por Sugua. Pero no le había mentido, ni había hecho nada remotamente similar a engañarla. Después de todo, a pesar de que ella y su hermana menor habían declarado abiertamente sus sentimientos por él, todavía eran solo amigos. Diablos, incluso había estado listo y dispuesto a dejar que ella lo castigara por no haber hecho nada esencialmente más que decir la verdad, porque sentía que no merecía que estuvieran peleando por él, o que lo hubieran besado. Asuna sintió lentamente para sí misma y decidió que esto tenía que terminar.
Sí, tal vez tendría que resignarse a ser solo amiga del chico que amaba, a pesar de saber irónicamente que él también sentía algo por ella, pero, si era lo mejor para todos, podría lidiar con eso. En el momento en que viera a Sugua-chan, Leafa allí, hablaría con ella, y cuando resolvieran las cosas también hablarían con su sensei para sacarlo de su propia depresión. Las demás chicas, por su parte, intercambiaron una mirada confusa al ver que el comportamiento de Undine había cambiado de repente sin razón aparente. A decir verdad, habían estado realmente preocupadas y en conflicto por lo que había estado sucediendo con Asuna, Kirito y Sugua los últimos días, luego de que Argo les dijera lo que sabía, algunas horas después de la revelación del líder del gremio sobre ir a otro juego. Una persona egoísta habría pensado que esta era la oportunidad perfecta para que cualquiera de ellas intentara tener la oportunidad de hacer valer sus propios sentimientos por el chico, ahora que los dos principales rivales estaban fuera del camino, pero nunca hubieran considerado siquiera la idea. Sí, todas amaban a Kirito, cada una a su manera y no menos válida, pero también eran casi como una familia entre sí, y también para Asuna. Habían pasado por cosas con las que casi ninguna persona viva podría siquiera soñar, enfrentando juntas la muerte todos los días. Eran hermanas en todo menos en la sangre. E incluso si tenían una conexión tan profunda con Leafa/Sugua, aún se habían convertido en muy buenas amigas de la optimista prima/hermana adoptiva de su amor platónico compartido. Intentar sacar ventaja de su sufrimiento actual los habría hecho sentir como escoria. Por supuesto, eso no significaba que supieran muy bien cómo ayudarlos. Lo habían intentado todo a su manera, desde Silica ofreciéndoles charlas alegres sobre las dificultades del camino ninja hasta Filia desafiándolos a duelos. Sachi había intentado darles apoyo moral y Lisbeth incluso diseñó una nueva armadura solo para ver si podía hacer que emitieran una reacción ante el regalo. Como Argo había sospechado, nada de esto había sacado a las dos chicas de su estado de ánimo. De hecho, lo único que realmente confundía a la Kite era porque ella aparentemente no había intentado nada para ayudar. Llegamos. Al darse la vuelta al oír la voz, el grupo vio, para su sorpresa, la sonrisa de Leafa entrando en la habitación. No era algo forzado, aunque claramente no estaba al mismo nivel de las sonrisas brillantes que solía dar la Silp, pero aún así era una mejora enorme con respecto a su máscara sin emociones de los últimos días. Lamento llegar tarde. Nos metimos en algunos problemas para conseguir algunos de los bocadillos, tú dices problemas, yo digo. No hay forma de que esos tipos fueran tan estúpidos, se quejó Sasamaru mientras los chicos del gremio, sin su líder ausente, entraban, llevando en sus manos diversos dulces nativos de Alfheim, galletas de ensalada y otras cosas similares que uno normalmente come mientras ve una película o algo similar. ¿En serio, quién empieza una pelea por un trozo de pastel? Esos pocas, al parecer añadió Keita mientras dejaba los bocadillos en la mesa y sacudía la cabeza. Pero en serio, olvidémonos de eso y preparémonos para, ¿Dónde están Estrella y Yui-chan? Además, ¿no ibas a invitar a Klein y sus amigos aquí también? Sí, pero por alguna razón, se negaron en el momento en que les dijimos si querían venir a ver a Kirito-san participando en este torneo con nosotros, informó Silica mientras fruncía ligeramente el ceño. Klein-san dijo algo sobre tener que correr para hacer algunas apuestas o algo así, ¿y no es ilegal apostar en estos eventos?, preguntó una voz familiar de joven. Todos se dieron la vuelta a tiempo para ver a las hermanas virtuales entrar en la habitación, con Yui sentada en el hombro de su hermana pequeña como siempre. Oh, perdón por la demora, por cierto, estábamos, ocupadas. Sí, claro que sí. Confirmó alegremente Estrella mientras se quitaba a Gram de la espalda y le daba una última mirada antes de guardar la espada demoníaca en su inventario. Entonces, nos perdimos a Kirito pateándoles el trasero a todos. No, esto acaba de empezar, de hecho, y murmuró Sachi mientras miraba al gnomo, aparentemente queriendo decir algo pero sin reunir el coraje para hacerlo. Oye, Estrella-san, sí, Sachi. Verás, ella quiere saber por qué todavía tienes esa espada cuando Kirito afirmó repetidamente que solo estaba guardándola a salvo hasta que pudieras devolvérsela a su verdadero dueño.
dijo Filia sin rodeos con una mirada tranquila. La salamandra a su lado de repente chilló y le envió una mirada de pánico. ¿Qué? No es mi culpa que seas tan ruda cuando peleas, pero que aún seas tan dócil cuando se trata de hacer preguntas incómodas a los demás. Pero al menos podrías ser más y... Oh, no te preocupes, eso es solo porque lo intentamos y no pudimos. Desestimó la chica de ojos rojos con una sonrisa brillante, haciendo que la mayoría de las personas en la habitación parpadearan. Kirito intentó encontrar a ese tipo Eugene durante meses después de que Halo se abriera de nuevo, sin suerte. Ni siquiera Alicia-chan o Sakuya-chan pudieron decirle dónde estaba. Y esa vez que intentó ir a la capital de las salamandras para preguntar directamente por él, todos los salamandras gritaron y cerraron sesión lo más rápido que pudieron en el momento en que lo vieron. De alguna manera, eso realmente no me sorprende, murmuró Liz con una leve sonrisa después de varios segundos de silencio estupefacto. Después de eso, el grupo tomó asiento ya sea en el sofá cerca de la enorme pantalla holográfica que mostraba las imágenes de Bobo en los asientos un poco más atrás, al costado de lo que sospechosamente parecía el bar de un barman. Por cierto, todos eran muy conscientes de que Asuna y Leafa se habían sentado deliberadamente en un par de estos últimos asientos, uno al lado del otro pero lejos de todos los demás, aunque sabiamente decidieron no hacer comentarios al respecto y solo observar cómo los jugadores intentaban masacrarse entre sí con sus armas de fuego en la pantalla, preguntándose cuándo verían a su intrépido líder golpeando algo. Dime, Leafa-chan. Sí, Asuna-san. Creo que deberíamos hablar, murmuró Undine mientras intentaba que la conversación no llegara a oídos de los demás. Sobre, ya sabes, Sensei. Tu hermano. Sí, para decirte la verdad, también quería hablar contigo sobre eso, respondió la chica rubia mientras apartaba la mirada de la pantalla y miraba a Asuna con una cara muy seria. La niña mayor se sorprendió un momento al oír eso. A veces, le costaba recordar que estaba hablando con una niña 2 años menor que ella, y no solo de esa manera. Suguha, cuando era necesario, podía ser tan seria y madura que parecía de su misma edad o mayor. Por otra parte, tal vez tenía algo que ver con ser un kendoka de nivel nacional y también el tiempo que su hermano adoptivo había pasado atrapado en Sao. Ya veo, entonces, creo que seré clara y directa con esto, continuó Asuna mientras ignoraba una explosión aleatoria que resonaba en la pantalla. Duker vagamente comentó algo sobre lo mucho que eso debió haber dolido. ¿Realmente lo amas, verdad? Sí, lo hago. Con todo mi corazón, susurró Leafa mientras un rubor aparecía en sus mejillas, pero sin perder nunca su mirada seria, incluso cuando los sonidos de disparos de ametralladora llenaban el fondo. Y tú también, ¿verdad? Sí, él es quien me mostró lo pequeña que era mi visión de la vida. Cómo ser alguien con quien nunca soñé, una mejor yo. Le debo más que mi vida, en cierto modo. Mirando un momento a un lado, a los recuerdos, la Undine también lucía un pequeño rubor mientras murmuraba esas palabras, al mismo tiempo que Pina chillaba desde la cabeza de Silica cuando de repente alguien vio su cabeza estallar en la pantalla, probablemente por un francotirador. Y estoy segura de que lo amo más que a nada. Ninguna de las dos quiere verlo triste, ¿eh? Sonriendo tristemente, la rubia Silk rió amargamente antes de mirar fijamente a la otra chica una vez más. Dime, ¿qué dices si detenemos esto? Me prometí a mí misma que no renunciaría a Oni-chan, pero no quiero verlo triste así, ver como todos los demás también sufren por ello. Yo tampoco, aceptó Asuna con un suspiro de derrota, mirando a la otra chica antes de levantar una mano hacia ella. Entonces si hablamos con él, le decimos que está perdonado y luego nos quedamos como ya amigos. Leafa no necesitó ningún tipo de magia para saber cuánto esfuerzo le costó a la Ondina pronunciar esas últimas palabras. Aún así, la Sylphide hizo lo posible por poner una sonrisa similar. Sí, creo que eso sería para él, o siempre puedes optar por la opción 3. Susurró alegremente una voz detrás de Asuna, haciendo que ambas chicas se congelaran y lentamente giraran sus cabezas para ver a Estrella mirándolas felizmente, a Yui sentada de cabeza y mirando la televisión, pero claramente consciente de la conversación en curso. La opción en la que todas son felices. Es Estrella-san.
casi gritó Asuna antes de recordar que se suponía que no debían levantar la voz. ¿Desde cuándo has estado espiando? ¿Y qué quieres decir con la opción 3i? Cuestionó la rubia Silp con una mezcla de pavor y algo más. Bueno, ¿no es obvio? Preguntó la IA mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, como si pensara que ambas chicas estaban siendo tontas. Ambas aman a Kirito. Y Kirito las ama a las dos, ¿verdad? Tomando el repentino rubor de las chicas y el intercambio de miradas inquietas como respuesta, la sonrisa de Estrella se ensanchó. Entonces no veo cuál es el problema. ¿No lo ves? Sí. Comenzó a murmurar la Ondina antes de que el gnomo le interrumpiera. ¿Sí? Puedes estar con Kirito y así él y tú seréis felices. A pesar de lo claras y simples que habían sido, las palabras de Estrella muy bien podrían haber sido dichas en un idioma antiguo y desconocido que los hombres nunca debieron conocer, dado el repentino colapso que las mentes de ambas chicas parecieron sufrir después de escucharlas. Pasaron varios segundos de silencio congelado, implicaciones y imágenes disparándose a través de sus mentes que hicieron que Estrella sintiera mucha curiosidad, preguntándose si estaban probando los límites sobre cuántas veces podría cambiar el color de su cara desde diferentes bordes del espectro dentro del mundo virtual. Finalmente, Asuna pareció recuperarse primero antes de mirar a la IA con un ojo ligeramente tembloroso y una sonrisa muy incómoda. Estrella-san, y creo que estás equivocada y otra vez. Verás, ese tipo de cosas no pueden pasar en el mundo real. Quiero decir, sé que puede que te cueste entenderlo porque no soy humana. Terminó el gnomo con una expresión repentinamente seria, haciendo que la Ondina se congelara en seco y bajara la mirada avergonzada, sorprendida cuando escuchó una suave risa proveniente de su amiga. Está bien, Asuna. Sé que no lo soy. Yuine tampoco lo es pero ninguno de ustedes nos ha juzgado menospreciado por eso, ¿verdad? No, no lo han hecho, dijo finalmente la ex MHCP de aspecto más joven, que seguía mirando la pantalla, pero con una suave sonrisa en su rostro. Papá ha sido amable con nosotros desde el principio y Filia-san, a pesar de pensar que estábamos locos al principio, nunca cambió su actitud incluso después de aceptar por completo lo que éramos. Todos los demás también, estaban sorprendidos e incrédulos al principio, pero aún así nos recibieron, como a otro miembro de la familia. Como a dos personas más cruzando las manos sobre el pecho, la duendecillo pareció de repente perderse en sus pensamientos. Sabemos que no somos humanos, tal vez incluso más de lo que cualquiera de ustedes está dispuesto a pensar, pero aún estamos felices de estar con todos aquí. Ahí lo tienes, Asuna. Es como dice Yui-chan. Soy completamente consciente de lo que soy y de lo que estoy diciendo, y también sé que, según los estándares humanos normales, puede sonar, ¿cómo es la palabra? Extraño. Escandaloso. Raro. Encogiéndose de hombros con una risa, Estrella pareció olvidar momentáneamente que se suponía que debían estar hablando en secreto. ¿Qué no es extraño en sus vidas? Tienen dos IAs super avanzadas como amigos, la mayoría de ustedes ha desafiado las leyes del mundo virtual al menos una vez, la espada de Leaf-chan tiene algún tipo de sensibilidad extraña, la Sylphide pareció chillar de sorpresa ante eso, incluso si Asuna solo parecía más confundida. Y estamos enamorados de un chico que puede partir los cielos y la realidad con sus puños si quiere, pero que aún así actúa como un chico humilde y algo idiota cuando está con nosotros. ¿Por qué esto tendría que ser diferente? ¿Por qué no podemos ser todos felices y olvidarnos de las preocupaciones del mundo? Es porque, yo, entrando en pánico al encontrarse repentinamente sin palabras, para Asuna estaba asustada, eso significaba que una parte de ella estaba pensando que la chica ya tenía razón, la portadora de doble filo se giró hacia la silenciosa Silp a su lado, buscándola. Suguha-chan, dile por qué esto es tan loco. ¿Y qué? Murmuró Asuna rotundamente, sintiendo como si alguien de repente hubiera lanzado un hechizo de alto sobre ella. Es solo que bueno, todo lo que ella dijo y por lo que me dijo Oni-chan, es verdad, ¿cierto? Y no lo tomes a mal, Asuna-san, pero, en ese entonces, durante el incidente de Halo, hubo momentos en los que yo te odié. Mucho.
Jugueteando con sus dedos con el rostro sonrojado, Leafa pareció obligarse a seguir hablando. Con lo mucho que Kazuto hablaba de ti y con todas las veces que iba al hospital a ver a todos sus amigos, pero siempre parecía preocupado por ti primero y estaba segura de que te amaba, al menos de alguna manera, incluso si no se daba cuenta. Y yo hoy sentí que no tenía ninguna oportunidad. Sí, técnicamente somos primos, pero hemos sido como hermanos durante la mayor parte de nuestras vidas. A pesar de prometerme a mí misma que no renunciaría a mis sentimientos sin intentarlo, una pequeña parte de mí estaba segura de que él no me vería como una niña, nunca. Entonces, cuando logré decirle la verdad y vi que no solo no me odiaba, sino que también podría sentir algo por mí y me sentí la niña más feliz del mundo. Es por eso que traté con tanto esfuerzo de hacer que me viera más a mí que a ti estos últimos meses, pero hoy supongo que sabía lo suficientemente en lo profundo como para que no se olvidara de ti. Suspirando profundamente, la sílfida recordó aquella noche de hace unos días, cuando se sintió extremadamente miserable al escuchar al chico decir eso, y luego completamente conmocionada y emocionalmente confundida después de escucharlo terminar su revelación. Lo que no esperaba era que él no se olvidara de mí en el mismo nivel, así que, bueno, es por eso que, si podemos detener esta situación e intentar obtener, un poco de felicidad, incluso si sabemos que probablemente no durará, ¿por qué no lo intentamos? Leafa pareció dejar que un segundo de silencio se hundiera en las profundidades del mundo mientras las decía. Quiero decir, todavía somos adolescentes, ¿verdad? ¿No deberíamos intentar, disfrutar la vida mientras podamos? ¿Sí? Ese es el espíritu, Leafa-chan. Gritó Estrella antes de fijar su mirada en la boquiabierta Asuna, como un animal hambriento en busca de una presa herida. Ahora bien, Asuna, ¿ay qué dices? Decir que la IA estaba extasiada hubiera sido quedarse corto. Esto estaba yendo mucho mejor de lo que ella esperaba. Originalmente, solo había querido asegurarse de que, después de que solucionaran su problema actual, ninguna de las dos chicas olvidara o intentara reprimir sus sentimientos por Kirito, de ahí su burla, pero las repentinas palabras de Asuna le permitieron decir en voz alta lo que realmente pensaba sin miedo. Ahora, Suguha-chan al menos estaba dispuesta a intentarlo. Fue un gran comienzo. Y sí, tal vez ninguno de ellos sabía que estaba siendo bastante literal cuando dijo que quería ver a todos felices, pero tenía suficientes planes de contingencia para lidiar con eso cuando llegara el momento. En este momento, Suguha y Asuna eran los mayores obstáculos y la mayor esperanza para que su plan y el de su hermana funcionaran, y ella ya había tenido medio éxito. Convencer al propio Kirito obviamente también sería difícil, pero al ver cómo el chico no podía negarles la vida a las chicas cuando todas se unieron contra él, y él no tenía forma de correr, este era el único desafío real. Ahora, si tan solo la Ondina pudiera dejar de lucir tan indecisa y... Cualquiera que fuera la respuesta de Asuna, se vio interrumpida cuando se quedó congelada y abrió mucho los ojos. Estrella y Leafa sufrieron el mismo destino, todo el estado de ánimo incómodo, emocionado y esperanzado que las rodeaba fue aplastado por la repentina sensación de incorrecto. Sus cabezas se volvieron hacia la pantalla al mismo tiempo que Yui Jadeo y todos los demás en la habitación se encogieron en estado de shock al ver la escena. El avatar misteriosamente encapuchado se inclinó de forma antinatural para evadir las balas que venían hacia él después de haber terminado de decir algo que no habían captado del todo. El fuerte disparo y el cuerpo de Dine cayendo comenzando a ser tragado por la oscuridad sacudió a todos hasta la médula, pero fue el repentino empalamiento de Pale Rider lo que los hizo ponerse de pie, con las miradas fijas en el fenómeno antinatural y la aterradora escena. ¿Qué demonios sí? Gritó Keita mientras veían como el usuario de la escopeta era derrotado. Y luego, desapareció, y el mensaje de desconexión envió un sentimiento siniestro a las almas de todos. Leafa se dio cuenta de que Estrella y Yui estaban temblando por alguna razón, incluso cuando sus ojos no podían dejar al extraño jugador mientras su cuerpo volvía a un estado más normal. Se giró y miró directamente a la cámara que les había permitido ver la batalla.
Una chispa de reconocimiento atravesó las mentes de los miembros originales de la Asociación de Héroes Unidos, pero todavía estaba nublada por la equivocación antinatural que estaban sintiendo cuando el jugador comenzó a hablar. Soy el juez de los indignos. Soy el miedo de las almas débiles. Soy el arma de la muerte. Pero algo más pasaba por la mente de Asuna. Algo más y siniestro. Eran ojos heterocromáticos que la miraban directamente al alma, una sensación de maldad la llenaba, pero también de fuerza, una fuerza incomparable. Su cuerpo de repente estaba hecho de metal, insensible pero más fuerte, imparable, y una rabia y un odio como ningún otro ardían en sus venas virtuales, circuits, mientras no quería nada más que destruir al bastardo que tenía frente a ella. Soltando un jadeo silencioso, el sorprendido doble portador se dio cuenta de que no había pasado ni un segundo y que, afortunadamente, nadie parecía haber notado su episodio y a excepción de Leafa, que la miraba con los ojos muy abiertos. Y como diría un viejo amigo mío, es hora del espectáculo. De ninguna maldita manera, murmuró algo mientras miraba fijamente la pantalla, apretando y abriendo los puños. Esa cosa y tragando saliva, Sachi pareció intentar inconscientemente agarrar su lanza que no estaba equipada. Sí. Xaxa de ojos rojos y susurró a Asuna mientras todos se estremecían al ver la pistola negra apuntando a la pantalla, como si de algún estuviera apuntándola a cada persona que miraba la escena. ¿Qué demonios le pasó? Y... Sin embargo, todo lo que los amigos reunidos pudieran haber pensado fue interrumpido cuando la escena se sacudió y la cosa encapuchada se dio la vuelta, la cámara siguió la señal a tiempo para ver cómo una figura en blanco y negro se desplomaba con poderosa fuerza, y el estado de ánimo cambió de repente una vez más en la casa alquilada mientras todos parpadeaban. ¿Es ese Kirito?, expresó Duker lo que todos estaban pensando, incluso cuando el avatar con aspecto femenino vestido con el inconfundible mono y capa se puso de pie. Si no fuera por el rostro serio y enfurecido que mostraba su líder, amigo y, para las chicas, enamorado compartido, casi se habrían sentido inclinados a hacer un comentario sobre su apariencia. Deadgun entonces dijo algo que no lograron captar, porque el boom sónico hecho por el golpe de Kirito rugiendo hacia adelante lo ahogó cuando lo estrelló contra el pecho de la abominación humana, enviándolo hacia atrás como un muñeco de trapo. Pero el alivio en los rostros de todos duró poco cuando vieron cómo la figura se desplegó, como si estuviera hecha de oscuridad sólida y viviente, zarcillos de esta impidiendo que su cuerpo fuera arrojado lejos incluso mientras el daño causado por el golpe imbatible se curó. No, más bien se cerró, porque el fenómeno era demasiado erróneo como para vincularlo con algo relacionado con la curación. La risa de Deadgun pareció perforar las almas del grupo, y cada persona menor que estaba observando la escena desde otro lugar sintió de repente la aterradora necesidad de huir. Entonces, la cosa que pretendía ser humana saltó hacia atrás, disparó sus tentáculos con punta de estoque hacia Kirito, y desapareció. La comprensión de la invisibilidad del loco se hizo evidente cuando vieron a su amigo siendo arrastrado por el aire, todavía pareciendo tan sorprendido como ellos, y caer hacia el río. Kirito. Sin embargo, eso logró sacar a casi todos de su estado de shock. No solo porque era la voz de alguien que gritaba lo que todos habrían gritado en esa situación, sino porque era una voz femenina. Lo último que vieron y oyeron antes de que la cámara aparentemente quedara destruida fue el fuerte sonido de un arma disparándose y como todo en la pantalla explotó de repente. Estática y un cartel de dificultades técnicas aparecieron en la pantalla por un par de segundos antes de que se mostrara a la vista de otras cámaras, diferentes áreas y lugares de la isla Ragnarok y la actual bala de balas continuando como si nada hubiera pasado. Finalmente recuperando la voz, Keita logró hablar. Bueno, al menos ahora sabemos por qué de repente fue a ese otro juego, ¿eh? El miembro del personal se dio cuenta de que probablemente debería haber mantenido la boca cerrada cuando sintió la sensación opresiva que se apoderaba de la habitación. Y en algún lugar, mirando fijamente varias pantallas que mostraban todas las imágenes en vivo del bot, una figura humanoide miraba en silencio con ojos color ámbar esmeralda. Soltó una risa solitaria y silenciosa antes de continuar mirando. Final del